Hola. Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer, lo que me gustaría es revisar solamente ejemplos de electrocardiogramas y de arritmias ventriculares con ustedes. No vamos a ver más clasificaciones ni nada parecido, pero vamos a enfrentarnos a algunas arritmias. Fíjense, en el primero, en este que tenemos aquí arriba, lo que vamos a encontrar, lo que encontramos son dos extrasístoles ventriculares izquierdas. Están en pareja, van seguidas, con lo cual una pareja de extrasístoles ventriculares izquierdas. Miren la curiosidad, es que tenemos un ciclo sinusal aquí al principio. A continuación viene inmediatamente una extrasístole ventricular izquierda. Hay un pequeño espacio, hay un pequeño reposo. Y fíjense que tengo el inicio de una onda P. Aquí el nódulo sinusal estaba fabricando su onda P detrás de la extrasístole, y lo que ocurre es que a la vez se ha producido una segunda extrasístole ventricular izquierda que no ha permitido que esa onda P del nódulo sinusal llegue a los ventrículos. De tal manera que el nódulo sinusal intentaba conseguir que le hiciesen caso, y rápidamente ha saltado la extrasístole ventricular, y lo que veo es una extrasístole ventricular izquierda, una pareja de extrasístoles ventriculares izquierdas, y a continuación, en este caso sí, el nódulo sinusal vuelve a retomar el ritmo cardíaco. En el caso de abajo también tengo dos extrasístoles ventriculares izquierdas, pero no están en pareja. Aquí están separadas. Hay un ciclo sinusal en medio, de tal manera que, aunque tenga algo similar, una arritmia ventricular muy parecida, con dos extrasístoles ventriculares relativamente cercanas, en el primer caso las tengo en pareja y en el segundo caso las tengo simples o aisladas. Tengo un ritmo ventricular, perdón, un ritmo sinusal, y sobre este ritmo sinusal me aparece una extrasístole ventricular izquierda, nuevamente una actividad sinusal, extrasístole ventricular izquierda, y nuevamente retomo la sinusal. Fíjense que las dos extrasístoles ventriculares izquierdas no son iguales, no son exactamente iguales morfológicamente. Una es un poco más ancha que la onda T es distinta, el propio ciclo de la onda R ventricular también es diferente. Aquí podríamos decir que con mucha probabilidad, aunque no podamos garantizarlo solo con un trocito del electrocardiograma en derivación 2, pero que con una alta probabilidad se trata de extrasístoles multifocales. Son las dos izquierdas, pero de distintos focos del ventrículo izquierdo. Como curiosidad, la primera tiene una pequeña parte positiva inicial y rápidamente tenemos una negativa posterior. Se produce antes de tiempo, va seguida de un pequeño reposo posterior, es más ancha de lo normal, y ante la más mínima duda tenemos una onda T grande positiva en derivación 2 que nos dice que la R de la extrasístole predominante es la negativa y que es una extrasístole ventricular izquierda. La segunda extrasístole ventricular izquierda, aberrante también, una pequeña parte positiva inicial, claramente es negativa, es menos dudoso que se trata de claramente una extrasístole ventricular izquierda. En este caso, la situación es muy fácil de identificar. Tengo en la parte de arriba un ciclo sinusal, otro ciclo sinusal, antes de tiempo, RR previo corto, seguido de una pausa posterior, RR posterior largo, sin onda P, más ancha de lo normal, una gran onda R positiva y una gran onda T negativa. Extrasístole ventricular derecha, simple o aislada. Abajo tengo lo que aparentemente debería ser lo mismo, una extrasístole ventricular derecha simple o aislada, pero guarda o tiene algunas características que hace que sea más peligrosa esta arritmia que la que estábamos viendo inicialmente en la parte de arriba. ¿Y por qué es más peligrosa si también es una extrasístole ventricular izquierda? Fíjense que se produce lo que llamamos fenómeno de R en T. La R de la extrasístole se produce sobre la onda T del ciclo anterior. Esto es peligroso porque ahora no ha ocurrido nada, pues que bien, entonces no tiene usted razón, de pues sí, sí que tengo razón, porque cuando esto ocurre un cierto número de veces, las posibilidades de que a partir de esta extrasístole se desarrolle una taquicardia ventricular, o lo que es peor, un flúter o una fibrilación ventricular, son posibilidades elevadas cuando tenemos el fenómeno de R en T. De tal manera que siempre que hay un fenómeno de R en T es una llamada de atención
y necesita un tratamiento antiarrítmico específico. Además, fíjense que el corazón en este caso no es muy generoso consigo mismo y no se deja prácticamente ningún periodo de reposo. El periodo RR normal, si lo contamos aquí, serían pues 5, 10, 15, aproximadamente 20 milímetros, y en cambio detrás de la extrasístole tengo apenas 11 o 12 milímetros de tiempo, de espacio que ha transcurrido detrás de la extrasístole. El corazón no tiene reposo, se produce un fenómeno de R en T e inmediatamente volvemos al ciclo sinusal. Esto supone unas consecuencias hemodinámicas y un riesgo de arritmias muy superior a los que encontramos en el electrocardiograma de arriba. Aquí tenemos en la parte de arriba, en el tono gris que vimos en el papel, un ritmo bigémino ventricular derecho. Bigémino, hay dos ciclos que se repiten de forma regular y tengo sinusal ventricular derecho, sinusal ventricular derecho, sinusal ventricular derecho. No puedo saber cuál es el espacio RR normal, porque todos o son cortos porque la extrasístole se produce cerca del ciclo anterior, o son largos porque detrás de la extrasístole hay un discreto, pequeño periodo de reposo cardíaco. Aquí lo que tengo, ritmo bigémino ventricular derecho. Y abajo lo que tengo son unos ciclos o unas actividades eléctricas difíciles de identificar. Fíjense que en el centro, el primer ciclo, el tercero, el cuarto, el quinto y el último se identifican muy bien. Son de origen sinusal y tienen una forma normal. Tienen una onda P, el complejo ventricular es normal, la onda T también. Pero el ciclo número 2 claramente es una extrasístole ventricular derecha. Se produce pronto, no hay onda P, grande, positiva, ancha, con una T grande, negativa, ancha. Extrasístole ventricular derecha, esta la identificamos bien. Si yo me voy a la parte de atrás del electrocardiograma, el último es sinusal, el anterior no sé identificarlo, el anterior, claramente por similitud, también es una extrasístole ventricular derecha. Sí, aquí tengo una extrasístole ventricular derecha. Antes y después de esa extrasístole ventricular derecha, tengo dos ciclos que no sé identificar correctamente. No sé si se trata de extrasístoles aberrantes, ventriculares, idioventriculares, o si se trata de complejos de fusión, es decir, que se ha producido a la vez una actividad ventricular junto con una actividad sinusal, de manera que se suman y se mezclan y se combinan ambas actividades eléctricas y no guarda el ciclo que se dibuja, el ciclo que me aparece, no guarda características típicas de ninguna de las dos, sino una combinación de ambas. En cualquier caso, identifico que tengo un ritmo sinusal y que sobre el ritmo sinusal me aparecen extrasístoles ventriculares derechas frecuentes. En apenas un registro muy cortito de un pequeño, un breve espacio de tiempo, me aparecen dos claramente identificadas y estas otras dos actividades eléctricas que pueden ser actividades aberrantes ventriculares o que pueden ser complejos de fusión. En cualquier caso, tengo el diagnóstico genérico de la arritmia hecho con estas dos que sí que identifico correctamente. En el caso de arriba, casi es un ritmo trigémino ventricular, es uno sinusal, dos extrasístoles, uno sinusal, dos extrasístoles, pero este sinusal me ha roto el ritmo trigémino ventricular. Son dos sinusales, dos extrasístoles, una sinusal, dos extrasístoles. Esto no tiene ningún nombre específico y aquí lo que tengo son, sobre un ritmo sinusal, extrasístoles ventriculares izquierdas en parejas. Algo muy parecido a lo que tengo aquí debajo. Extrasístole ventricular izquierda, extrasístole ventricular izquierda, de nuevo extrasístole ventricular izquierda. Fíjense que la segunda es distinta de la primera, que la tercera se parece a la segunda, pero sigue siendo distinta de la primera, probablemente, sin poder garantizarlo, pero probablemente solo con un trocito de derivación 2 no podemos hacer ese diagnóstico definitivo, pero sí que podemos hacer el diagnóstico de que tengo
extrasístoles ventriculares izquierdas en parejas y probablemente son multifocales. Como curiosidad, no tengo un ritmo sinusal de base, no hay ondas P. Lo que tengo es una fibrilación auricular como ritmo de base, y sobre esa fibrilación auricular se me producen las extrasístoles ventriculares en parejas. Esto añade un punto de gravedad tanto a la arritmia como a las consecuencias hemodinámicas de la arritmia. Ya no es lo mismo estar bombeando sangre bajo un ritmo sinusal, como en el caso de arriba, sobre el que aparecen extrasístoles ventriculares en parejas. Es diferente si lo que tengo es una fibrilación auricular sobre la cual aparecen extrasístoles ventriculares en parejas. Es un factor de riesgo adicional. En este caso, en el electrocardiograma de arriba, para hacer este diagnóstico, igual que en el de abajo, realmente no se apoye nunca en un fragmento tan breve del electrocardiograma. Yo los utilizo aquí a modo de ejemplo para que lo vean con claridad, pero para hacer ese diagnóstico necesitamos siempre un fragmento pues un poquitín mayor de registro electrocardiográfico. Pero lo que estamos viendo aquí arriba es una actividad sinusal seguida de una extrasístole ventricular izquierda y el ciclo se repite. Esto es un ritmo bigémino ventricular izquierdo. Aquí abajo sí que tengo un fragmento un poco mayor del electrocardiograma y puedo ver básicamente lo mismo. Un ciclo sinusal, una extrasístole ventricular, sinusal, extrasístole ventricular, sinusal, extrasístole ventricular y así sucesivamente. Es un ritmo bigémino ventricular. Fíjense que en alguno de los ciclos ventriculares, alguna de las extrasístoles ventriculares siempre son anchas, son raras, de una morfología normal, se producen antes de tiempo, van seguidas de una pequeña pausa posterior, pero algunas es difícil identificar si son positivas o negativas. La primera es casi isoeléctrica, hay casi hacia arriba los mismos cuadraditos que hacia abajo. La segunda es más negativa, la tercera es perfectamente isoeléctrica, igual arriba que abajo, la cuarta también, la quinta también. Entonces, habría una duda de si estas extrasístoles ventriculares son izquierdas o son derechas, pero esa duda nos la resuelve la onda T. La onda T es de polaridad inversa a la onda R principal de la extrasístole. Si yo estoy viendo que es una extrasístole ventricular y tengo esta onda T grande, ancha y positiva, la onda R de la extrasístole predominante lo vea mejor, lo vea regular o lo vea peor, la onda R de la extrasístole necesariamente es la negativa. De tal manera que la onda T positiva me dice que la R de la extrasístole es la negativa y que lo que tengo son extrasístoles ventriculares izquierdas. Aquí en la parte de arriba, la primera impresión es no lo veo bien. Fíjense que tenemos unos ciclos muy grandes dibujados al ir la aguja de registro del electrocardiógrafo tan rápido para recorrer tanto espacio en poco tiempo. Siempre marca el papel de una forma un poco más sutil, pero una vez que ya me fijo que sí que tengo aquí una actividad registrada en mi electrocardiograma, veo que es un ritmo bigémino ventricular derecho. Tengo una actividad sinusal seguido de una extrasístole ventricular ancha, rara, claramente positiva la R de la extrasístole, claramente negativa la T de la extrasístole. En derivación 2 indica que esta extrasístole tiene origen en el ventrículo derecho. 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1 es un ciclo de dos, o es una repetición de dos ciclos que constantemente se repiten de la misma manera, uno sinusal y una extrasístole. Esto es lo que hemos definido como un ritmo bigémino ventricular derecho. En el caso de abajo tenemos algo muy parecido. Lo que ocurre es que se ve con más facilidad. También las ondas no son tan grandes, de manera que el registro electrocardiográfico es un poco más claro y es un poco más, destaca un poco más marcado. Aquí lo que tenemos es una actividad sinusal seguida de una extrasístole ventricular, en este caso claramente izquierda. Fíjense que es más ancha de lo normal, con una forma aberrante, anormal, y es negativa en derivación 2. Sinusal, extrasístole ventricular izquierda, sinusal, extrasístole ventricular izquierda y así sucesivamente.
de tal manera que tenemos un ritmo bigémino ventricular izquierdo. En este caso lo vemos con mucha claridad, es un ritmo bigémino ventricular derecho. Cada ciclo sinusal va seguido a una corta distancia por una extrasístole ventricular derecha positiva en derivación 2 y se repite el ciclo sinusal extrasístole y así sucesivamente. Ritmo bigémino ventricular derecho. En este caso, fíjense la curiosidad. Tengo un registro electrocardiográfico en un equipo de 3 canales. Registra a la vez en la parte de arriba la derivación 1, en el centro la derivación 2, en la parte de abajo la derivación 3. Tengo un ritmo bigémino ventricular derecho en la 2, que es donde yo voy a mirar. Tengo una actividad sinusal seguida de una extrasístole ventricular derecha positiva en derivación 2. Y este ciclo de uno sinusal y una extrasístole se repite constantemente. Ritmo bigémino ventricular derecho. En este caso, esta extrasístole ventricular derecha también la vemos positiva en la derivación 1 y también la vemos positiva en la derivación 3. No son iguales, no son igual de positivas, no tienen la misma forma, pero guardan las características generales comunes a la derivación 1, 2 y 3. No siempre va a ser así. Cuando tengan la derivación 2 es cuando pueden diferenciar si las extrasístoles ventriculares son derechas o izquierdas, o si no las pueden diferenciar y son extrasístoles idioventriculares. Pero no se fíen nunca de la derivación 1 y de la derivación 3, porque igual que en este caso son fieles a la morfología de la derivación 2, en otras ocasiones no será así. De hecho, vamos a ver otro caso. Esto es un electrocardiograma en el que veo las 6 derivaciones habituales. Derivación 1, derivación 3, la 2 es la de abajo, ABR o AVR, ABL o AVL, ABF o AVF. Fíjense que tengo extrasístoles ventriculares, lo veo en la derivación 2, que es la de abajo, derechas, frecuentes. Aquí parece que tengamos un ritmo bigémino derecho, fíjense, 1-1, 1-1, 1-1, y aquí se me estropea, 2 seguidos. Casi, si hubiésemos recortado el papel aquí, podríamos darlo como un ritmo bigémino ventricular derecho. Bueno, independientemente de esta curiosidad, fíjense que las extrasístoles positivas en derivación 2 también lo son en este caso en derivación 1. Miren que aquí tengo el ritmo sinusal que tiene un voltaje mucho más pequeño que en derivación 2, pero mantiene las mismas características, y la actividad de esta extrasístole ventricular derecha que también aparece como positiva en derivación 1. En derivación 3, estos pequeños son los sinusales y tengo 2 extrasístoles ventriculares derechas. En este caso, en la derivación 3 me aparece un primer pico negativo de mucho menor voltaje y claramente la R de la extrasístole es positiva y la T es negativa. Extrasístoles ventriculares derechas. Cambia la morfología porque fíjense que en la derivación AVR o ABR lo que tengo es el ciclo sinusal distinto, de una morfología distinta. Los voltajes son como cambiados con respecto a la derivación 1, eso es normal, y las extrasístoles ventriculares me aparecen como negativas con una T positiva. Si yo fuese a mirar la AVR o ABR como la derivación para hacer este diagnóstico de la arritmia, diría que son extrasístoles ventriculares izquierdas, entre comillas, porque son negativas, pero es obligatorio hacer ese análisis siempre en la derivación 2. En la ABL o AVL, como prefieran, fíjense lo pequeños que se dibujaron los sinusales en esta ocasión, y tengo una extrasístole ventricular, está recortada, pero se ve que aquí hay una extrasístole ventricular que se mantiene casi isoeléctrica, la R, y lo que me daría el diagnóstico sería la T, que es positiva. Pero una vez más, en la derivación ABR o AVL no puedo hacer el diagnóstico de cuál es el origen de la extrasístole ventricular. Siempre debo hacerlo en la 2 y en este caso es positiva, es ventrículo derecho. En la AVF o ABF, como prefieran, veo el ciclo sinusal
y la extrasístole, que tiene una morfología anormal, no es que la aguja chocase con el final del papel, hay papel de sobra, sencillamente tiene una forma rara, no es la habitual en estas extrasístoles derechas que veo en la derivación 2 y por supuesto no es la que espero en un ciclo sinusal y tampoco, aunque sea positiva con una pequeña pero ancha y con una T grande y negativa, tampoco puedo hacer el diagnóstico del punto de origen en los ventrículos de la extrasístole a partir del registro de la derivación AVF o ABF. Siempre debo ir a la derivación 2 para hacer ese diagnóstico. También es cierto que si hago el diagnóstico y me equivoco, digo que son derechas y eran izquierdas o viceversa, el error es solamente formal en mi informe. No va a suponer, porque las consecuencias hemodinámicas, las causas, el pronóstico y el tratamiento son comunes, de tal manera que decir que es derecha y acertar, decir que es izquierda y equivocarse, darlo siempre como idioventricular, de no voy a apostar por ninguna de las dos, es perfectamente válido. No hay ninguna necesidad de garantizar origen en ventrículo derecho o izquierdo, porque, insisto, causas, consecuencias hemodinámicas, pronóstico y tratamiento son comunes a todas las extrasístoles ventriculares. En este caso tengo un ritmo que quiere ser, pero no llega a ser. Parece, fíjense, vamos a ignorar esto que claramente es una onda T de una extrasístole, pero no veo que había antes. Y aquí tengo sinusal y 2, sinusal 1, sinusal 2, sinusal 1. Parece que quiere ser bigémino, pero se decide por el trigémino, pero no llega a ninguno de los dos. En el caso de abajo tengo algo parecido. Aquí tengo sinusal y 2 extrasístoles ventriculares seguidas en parejas, sinusal 1, sinusal 1, sinusal 1, sinusal. Parece que aquí tengo una fase de ritmo bigémino ventricular izquierdo, son extrasístoles ventriculares y son negativas en derivación 2 con una onda T grande y positiva. En cualquier caso, arriba daría extrasístoles ventriculares izquierdas simples y extrasístoles ventriculares izquierdas en parejas muy frecuentes sobre un ritmo sinusal. Abajo tendría que decir básicamente lo mismo. Extrasístoles ventriculares izquierdas aisladas y extrasístoles ventriculares izquierdas en parejas. Si quieren, en el informe pondríamos una coma y se aprecian fases, salvas, descargas, periodos, como ustedes prefieran, de ritmo bigémino ventricular izquierdo. Solo para hacer más bonito el informe, pero con que me digan que hay izquierdas aisladas, izquierdas en parejas y que son muy frecuentes, tengo la información suficiente para tomar decisiones terapéuticas. En este caso tengo una excepción excepcional. Ya les dije que no se puede pedir a las anomalías que sigan siempre unas reglas fijas. Fíjense que esta excepción excepcional es porque tenemos lo que se denominan extrasístoles ventriculares tardías. Se producen después de un periodo de reposo. En lugar de tener un periodo RR previo muy corto, lo que tengo es un RR normal, incluso prolongado, y luego salta la extrasístole. Sinusal, 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 extrasístole, sinusal. Uno podría confundirlas o confundir estas extrasístoles ventriculares con complejos ventriculares de escape. Son mecanismos que son muy similares a las extrasístoles, pero en lugar de ser una actividad extraordinaria y generada sobre las actividades eléctricas normales, se trata, en el caso de los complejos de escape, de actividades ventriculares anormales que se producen para evitar una parada cardíaca. Claramente, el periodo de reposo que tiene previamente esta extrasístole no es un periodo de reposo tan grande como para que el corazón se preocupe por poder pararse o por poder entrar en asistolia o tener un bloqueo sinusal o algo parecido. No parece que ese descanso, que ese reposo sea lo suficientemente prolongado como para que se activen mecanismos de protección cardíaca. La realidad es que en este caso tenemos extrasístoles ventriculares tardías que se producen
un poco después de lo que esperaríamos en condiciones normales, una anomalía de la anomalía. En el caso de abajo también tenemos una excepción excepcional, y es que tenemos extrasístoles ventriculares derechas que se identifican perfectamente, igual que las de arriba, pero mientras que las de arriba, como anomalía sobre la anomalía, es que el RR previo es largo, en las de abajo la anomalía sobre la anomalía es que se producen con una onda P delante. Hay una onda P sinusal que se produce antes de que pueda conducirse a las aurículas y llegar a los ventrículos, se produce la extrasístole ventricular. Habitualmente, cuando tenemos este efecto en el registro electrocardiográfico, solamente hay 2 o 3 o 4 ciclos en los que puede coincidir esto y aparecer una onda P. Lo normal es que sea anecdótico y que aparezca solo en alguna ocasión. Pero cuando aparece, tengan en cuenta que la onda P no se relaciona con la extrasístole, son absolutamente independientes, se han producido en puntos distintos y la extrasístole ventricular ignora, devora a la actividad eléctrica sinusal que no llega a conducirse en ningún momento. En este caso, sobre arritmias ventriculares, vamos avanzando en la frecuencia de presentación y lo que tengo es, sobre un ritmo sinusal, 1, 2, 3 extrasístoles ventriculares derechas, anchas, raras. Aquí la anomalía es que la onda T tampoco es tan grande. La onda R sí que es grande y claramente la morfología no es la normal y la anchura es muy superior a la anchura de los ciclos sinusales, pero tengo 3 extrasístoles ventriculares derechas. Esto constituye una taquicardia ventricular derecha paroxística. En el caso de abajo, tengo un ciclo sinusal, 3 extrasístoles ventriculares derechas, un sinusal, 3 ventriculares, un sinusal, 3 ventriculares. Uno podría cometer el error de pensar que es un ritmo tetragémino o cuatrigémino, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, pero la realidad es que cuando hay 3 o más extrasístoles ventriculares seguidas, ya dijimos que no es que no exista el ritmo, sino que se llama de otra manera. No es tetragémino ni cuatrigémino, sino que es taquicardia ventricular derecha paroxísticas en salvas, en descargas frecuentes, con los apellidos que ustedes quieran, pero ya lo denominamos taquicardia ventricular paroxística. 3 o más extrasístoles seguidas. Arriba lo que tenemos es una actividad sinusal y aquí hay una extrasístole ventricular izquierda. Va seguida de una pausa y fíjense que esta extrasístole ventricular izquierda es ancha, de morfología normal, tiene una pequeña parte positiva y una parte, tampoco es tan grande, negativa posterior. Lo que me va a dar el diagnóstico de si es más positiva o negativa, y si incluso cuando son exactamente isoeléctricas, la misma parte hacia arriba que hacia abajo, lo que me da el diagnóstico es la onda T. Una onda T grande positiva dice que la R de la extrasístole predominante es la negativa, extrasístole ventricular izquierda. En el siguiente, extrasístole ventricular izquierda se identifica muy bien y lo que ocurre es que no se produce sobre un ritmo sinusal, no hay ondas P. Una vez más tenemos una fibrilación auricular y sobre la fibrilación auricular se nos ha producido la extrasístole ventricular izquierda. Fíjense que como la fibrilación auricular es muy irregular, las distancias RR son difíciles de cotejar, de definir. La RR previa debería ser corta, claro, si considero esta es incluso larga, si considero esta son similares, un poquito más corta, si considero esta son prácticamente iguales, la RR posterior larga pues solamente es larga si lo comparo con esta, perdón, si la comparo con esta, porque si la comparo con esta es prácticamente igual. Entonces, sobre una fibrilación auricular, extrasístole ventricular izquierda, y tengan en cuenta que aquí la anomalía de la anomalía es que es difícil medir los intervalos RR normales. En el tercero, en el último de los electrocardiogramas que tenemos aquí, lo que vemos es un ritmo sinusal normal y sobre ese ritmo sinusal me aparece una extrasístole ventricular izquierda simple o aislada, seguida de una pausa posterior de un pequeño periodo de reposo. Bueno, no parece que sea tan grave. Fíjense que el factor de riesgo aquí
lo pone el hecho de que tenemos el fenómeno de R en T. La R de la extrasístole se produce sobre la onda T del ciclo previo. Esto ya hemos dicho que es un factor de riesgo porque aunque en algunas ocasiones no ocurra, en otras es un fenómeno que permite o que facilita que aparezca una taquicardia ventricular a continuación, continua, o incluso un flúter ventricular por este fenómeno de R en T. Aquí arriba tengo dos extrasístoles ventriculares izquierdas. En la segunda, la curiosidad es que parece que el nódulo sinusal hacía un intento de control, de manera que ha fabricado una pequeña onda P que ni siquiera llega a las aurículas, y sobre esa onda P se ha producido a la vez y de forma independiente la extrasístole ventricular izquierda, la segunda extrasístole ventricular izquierda, con lo cual sobre un ritmo sinusal tengo extrasístoles ventriculares izquierdas en parejas. En el siguiente, lo hemos visto antes, no hay ondas P, fibrilación auricular, y sobre una fibrilación auricular, parejas de extrasístoles ventriculares izquierdas. Fíjense que la onda T siempre me está dando el diagnóstico, es grande y positiva en derivación 2, pero fíjense que la primera es claramente identificable. La segunda un poco más confusa porque tiene una parte positiva, la extrasístole, y la negativa no es tan grande. La tercera se parece a la segunda. La cuarta es todavía más confusa porque esta es prácticamente isoeléctrica. Hay tanta gráfica por encima de la línea media de la isoeléctrica como por debajo. Y entonces, ¿cómo sabe usted que es negativa? No lo sé. Lo que sé es que la T es positiva, con lo cual me indica que la R es negativa en esta extrasístole ventricular. Claramente, también ayuda el hecho de tener 4 y que sean las otras 3 perfectamente identificables y esta cuarta sea la única duda. Hemos visto también este electrocardiograma. Lo que tengo es un ritmo sinusal, una extrasístole ventricular derecha, simple o aislada, que se produce antes de tiempo, seguida de una pequeña pausa posterior. No hay fenómeno de R en T, aunque la extrasístole tenga un pequeño componente negativo, no hay ninguna duda que es positiva y con una onda T grande y negativa. Y aquí lo que teníamos era la curiosidad de que el corazón, pese a que el nódulo sinusal dispara una onda P, el corazón decide bloquearla y no hacerle caso, ignorarla, para darse un pequeño periodo de descanso después de esta actividad eléctrica extraordinaria. Aquí abajo también tengo una extrasístole ventricular derecha, simple o aislada, un pequeño periodo de descanso posterior. En este caso no hay ningún bloqueo de ondas P ni nada parecido. Tampoco hay fenómeno de R en T, pero fíjense que lo curioso es que tengo el primer ciclo de la izquierda es sinusal, después tengo una extrasístole auricular, a continuación otra extrasístole auricular, la onda P se ha fusionado con la T del ciclo anterior, dos extrasístoles auriculares en pareja y a continuación una extrasístole ventricular izquierda. Esto va a suponer un desafío porque tengo una arritmia combinada supraventricular y ventricular y a la hora de establecer un tratamiento médico hay muchos tratamientos que están indicados para las arritmias supraventriculares, pero contraindicados para las arritmias ventriculares, mientras que hay otros que están indicados para las arritmias ventriculares, pero están contraindicados en las arritmias supraventriculares. Eso lo veremos un poquito más adelante. Con esto hemos visto algunas de las arritmias ventriculares, en este caso en ejemplos, en electrocardiogramas más frecuentes. En los siguientes vídeos veremos cuando la situación se complica un poquito más. Muchas gracias.